¿Somos los ciudadanos de un país verdaderamente libres? Hoy, en La Oveja Pensante, ese será el tema del día. En mi país, Colombia, la Constitución Política de 1991 dice que toda persona que nace en este país es libre. Es libre de escoger quién ser, dónde estudiar, qué profesión ejercer, en fin, muchas libertades respecto a eso. En algún momento en la Escritura, allá en el Evangelio según San Juan, Jesucristo propuso eso a todos los judíos que estaban alrededor de él y les dijo que si creían en él serían verdaderamente libres. El Evangelio según San Juan en el capítulo número 8 nos dice allá en el verso número 11 que los judíos le respondieron a Jesús: del linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estos hombres le estaban diciendo a Jesús: oye, nosotros somos del linaje de Abraham. Nosotros tenemos un abolengo, tenemos un apellido, en otras palabras, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Así pues que esta respuesta de los judíos estaba llevando a Jesús contra la pared. Y quizás nosotros muchas veces lo hacemos cuando decimos: es que yo decidí qué carrera estudiar, decidí con quién casarme. Esa es la libertad, la propuesta de libertad que como seres humanos nosotros creemos tener. Pero ¿de verdad somos libres? Ahora escuchemos la respuesta que Jesús le dio a estos judíos, a estas personas. El versículo número 14 dice que Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego entonces Jesús relaciona el pecado con la esclavitud. Entonces una persona que comete pecado, que se deja llevar al pecado, que decide ejercer o poner en ejercicio el pecado en su vida, es un esclavo. Ahora, ¿de quién es esclavo? En primer lugar, es esclavo del pecado. Pero al ser esclavo del pecado, también es esclavo de Satanás. En algún momento allá por los años 90, había un predicador que dijo algo acerca de eso. Él decía a la multitud: si ustedes todos los sábados Satanás les toca la puerta y les dice: tienes que ir a tomar, tienes que ir al bar, tienes que ir a jugar en los casinos, tú frecuentemente no puedes evitar ir a esos lugares, entonces eres un esclavo de Satanás. Eres un esclavo del pecado, como dice Jesús de Nazaret. El pecado son esas acciones que nos separan de Dios. Por eso decir y hacer son dos cosas diferentes, me decía alguien. Uno puede profesar de Dios, uno puede hablar de Dios, pero si nuestras acciones, nuestros hechos dicen o hacen otra cosa, lo estamos negando. Jesús le dijo a estos judíos: si ustedes cometen pecado, son esclavos del pecado. Y ya te dije algo: las pasiones deshonestas, esas que nos llevan a murmurar, esas que nos llevan a llenarnos de ira muchas veces y cometer con esa ira acciones que a Dios no le agradan, nos están esclavizando. Esa ira nos está esclavizando. Ese mal dicho que tenemos en nuestra lengua muchas veces, palabras que son ofensivas, somos esclavos de ese lenguaje o de ese mal lenguaje que utiliza múltiples palabras. Hay personas que tienen un abanico de palabreríos realmente negativo en su lengua que no sale nada bueno nunca. Si mis pasos son ligeros para ir y involucrarme en delitos, en pasiones deshonestas, en negocios turbulentos, tengo que revisar realmente mi conducta, porque esas pasiones me están llevando a mí, en la carne, a ser esclavo del pecado. En la época de la esclavitud en Estados Unidos, en algún momento el presidente de ese entonces abolió la esclavitud. Cuando a los esclavos se les decía en las parcelas, en las fincas, en las haciendas algodoneras, muchas de ellas, se les decía que ya eran libres, que podían hacer con su vida lo que querían. Muchos de ellos, mire este detalle, muchos de ellos salieron de estas haciendas, pero luego de que se vieron fuera y que vieron que pues toda la vida habían sido esclavos, no sabían qué hacer con su libertad. ¿Y qué hicieron? Regresaron muchos de ellos nuevamente donde su amo anterior
y prefirieron seguir sirviéndole a Él voluntariamente. A veces nos pasa eso cuando somos creyentes. Es decir, llegamos al Evangelio para que Dios nos liberte. Pero luego de que Él nos liberta, nosotros mismos tomamos las cadenas y regresamos al pecado. Regresamos nuevamente a las antiguas maneras de vivir. Regresamos nuevamente a nuestras pasiones viejas y antiguas. Dios nos llama a ser verdaderamente libres. A ser libres y mantener nuestra libertad. No como aquellos esclavos en Estados Unidos que luego de ser libertados volvieron nuevamente con sus cadenas donde el amo opresor porque no sabían qué hacer con sus vidas. Déjame decirte que Dios tiene un plan maravilloso para ti y que en esta Biblia Dios te va a guiar y te va a llevar a mejores lugares, a mejores pastos y a una vida exitosa y llena de bendiciones. Bien, así hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes invitarte a que lo compartas el video, le des un like por favor y nos vemos en una próxima ocasión. Dios continúe bendiciéndote abundantemente.